Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Se escucha, se ve bien? Buenas tardes a todos. Comentadme si la transmisión va correcta, si os molesta el audio, si la imagen es adecuada. A ver si me llegan los comentarios. Dice Hernán que todo perfecto. Genial, pues vamos allá. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo directo. Hacía mucho tiempo que no hacía un directo. Vamos a comentar, como siempre, ¿no? Pues la situación actual del mercado, que parece que se ha movido en los últimos días, ¿no? Como vemos, sobre todo en Bitcoin. Vemos caer hoy ya un 2,6%. Nada desdeñable, bastante importante la caída del Bitcoin. Y bueno, pues aprovecharemos, ¿no? Para repasar los análisis que hemos venido haciendo de este activo, de otros, ¿no? Como siempre hacemos, por ejemplo, con el SP500. Así como si tenéis dudas sobre, os gustaría ver el análisis en particular sobre algún otro activo, pues simplemente lo dejáis en la caja de comentarios y sobre la marcha pues lo vamos viendo, ¿vale? Va a ser un rato que vamos a estar analizando, resolviendo dudas, preguntas que queráis hacer, lo que sea, ¿vale? Como siempre digo también a los directos cuando nos juntamos en la parte privada de la comunidad, este rato siempre es para vosotros, ¿no? Para comentar lo que queráis, para que resolváis las dudas que queráis con respecto a la metodología Wyckoff, con respecto a Volume Profile, con respecto a mi visión sobre los mercados y aprovechamos para lo que veáis, ¿vale? Recordadme que veamos Nagarro porque me ha enviado un compañero de la comunidad que le eche un vistazo porque estaba sufriendo algunas pérdidas, así que más adelante, después de analizar Bitcoin y SP500, iremos con Nagarro y como digo, pues podéis pedir los tickers que queráis y lo analizamos, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con BTC, por qué provienen estas últimas caídas, vamos a ver qué esperar, ¿no? Sobre todo, al final cuando hacemos análisis, evidentemente nos interesa mucho saber de dónde venimos, pero sobre todo, más importante, desde el punto de vista operativo, vamos a plantear escenarios, ¿no? A ver qué es posible que podamos ver a partir de ahí. Nos dice Marco Urbina, vamos a poder analizar Nasdaq, lo veremos también, aunque no dista mucho de lo que es, cómo se está comportando el SP500, ¿vale? Antes de abordar la situación actual del Bitcoin en este caso, me gustaría que revisáramos un poco, pues bueno, los escenarios que yo planteaba los últimos días, ¿no? Porque además esto se ha dado de manera bastante seguida y yo ya planteaba esta posibilidad de ir a visitar esta parte baja. A ver si esto me pinta bien. Sí. Estamos planteando ya la posibilidad, si se ve pequeña la pantalla, dejadme que os haga un pequeño comentario, la podría ampliar tal que así. Vale, si os parece mejor, no mucho más. Si se ve pequeña, la dejamos ahí o ahí, como prefiráis, ¿vale? Estoy probando este nuevo software, el StreamYard, y evidentemente la habilidad que tengo con él es bastante baja, pero bueno, espero que salga todo bien. Como comento, escenario que planteaba en el Bitcoin, planteamos la posibilidad de ir a buscar este movimiento bajista. Algunos compañeros me preguntaban en Twitter y en otras redes sociales, ¿por qué, no? ¿Por qué planteas ese escenario y no otro? Porque el ecosistema, la comunidad trading y cripto de habla hispana es enorme, ¿no? Y muchos seguramente pues sean permabullish, pues estarán siempre con el escenario alcista y cualquier retroceso lo verán como una oportunidad de compra. ¿Por qué planteamos entonces ese potencial escenario bajista? Pues bueno, la clave para mí, bajo mi punto de vista, está en un correcto análisis de estructuras, ¿vale? En este pequeño gráfico de 8 horas, observamos esta última lateralización del precio desde el día 19 de julio. ¿Y qué es lo más importante que podemos analizar desde esa fecha? Pues dos rangos para mí bien identificados. En un primer lugar tenemos este rango de aquí, ¿vale? Y en un segundo lugar tenemos este rango de aquí. ¿Por qué en cualquiera de estos puntos
mi predisposición es bajista? Pues evidentemente la única respuesta tiene que ver con la situación del precio actual con respecto a la última estructura. Si nos encontramos por debajo, en cualquiera de estos puntos, por debajo de esta estructura, ¿cuál es el sentimiento del mercado? Pues el sentimiento de mercado es bajista. Aquí nos anclamos a esos principios de causa-efecto, oferta-demanda, esfuerzo-resultado que nos propone Richard Wyckoff en su metodología. Y si nos encontramos por debajo de un rango de lateralización como es este, es porque aquí se ha generado una causa que está teniendo un efecto bajista. ¿Vale? Para empezar, eso es importante. ¿Por qué también es importante saber esto? Porque nos deja un claro sesgo direccional, un claro contexto. Si el contexto es bajista, por lo menos ya voy a tener que evitar posicionarme en el lado equivocado. Voy a tener que evitar empezar a buscar oportunidades en compra o potenciales oportunidades en compra. Esto es importante. Muchas veces puede que no nos aprovechemos de una oportunidad operativa, como puede ser haber entrado en ese punto. Pero más importante que eso, yo siempre digo que más importante, nuestro punto principal, primordial, cuando se trata de operar en los mercados, es la preservación del capital, es buscar siempre esa preservación del capital. Y más allá de buscar una rentabilidad o un potencial beneficio o una oportunidad, es mucho más importante no perder. Y con esto voy a que puede que no tengas la capacidad suficiente como para aprovechar un potencial movimiento, una oportunidad que te ofrezca el mercado, pero por lo menos si sabes interpretar correctamente dónde está el sentimiento, dónde está el control de la mayor parte del mercado a nivel agregado, pues lo más probable es que por lo menos te evites una pérdida. Porque si tú entiendes que en cualquiera de estos puntos el mercado es débil, que hay una debilidad de fondo, que el mercado es bajista, que el sentimiento es bajista, luego ya veremos qué debería hacer el mercado posteriormente para cambiar ese sentimiento. Pero si en cualquiera de estos puntos ya observamos que el sentimiento es bajista, por lo menos no vas a querer comprar. Por lo menos no vas a querer comprar. Vale, repito, en esta temporalidad, en este gráfico, a lo mejor si te bajas marcos temporales intradía, pues evidentemente en un contexto de rango, pues posiblemente podamos aprovechar las sacudidas en los extremos de dicho rango para buscar un movimiento de reversión a la media, de reversión al VWAP, de reversión al VPOC, ¿vale? Eso es otra historia. Hablamos de un contexto estructural de más medio plazo en el que estamos analizando, pues como digo, estructuras, ¿vale? Importante eso, importante de dónde viene esto, de dónde viene el razonamiento de que vamos a buscar continuaciones bajistas. Viene de ahí, de la situación actual, viene de que nos encontramos por debajo de esta estructura, que es la que está determinando en el más corto plazo, pues ese sentimiento. A partir de ahí, pues bueno, ya hemos visto que el mercado se ha dirigido hacia abajo y ha ido a buscar zonas inferiores de liquidez. Vámonos al gráfico real y he llegado tarde porque no me ha dado tiempo enviar un tweet que estaba preparando con respecto a la posibilidad evidente de ir a buscar este BIPOC, ¿no? Cuando le he dado a lanzar, yo he visto la imagen, o sea, yo he preparado el tweet, creo que por ahí, ¿no? Por esos niveles, con expectativa de que era bastante evidente que iba a ir a buscar esta zona del BIPOC. Como ya sabemos, los BIPOC es un nivel particular, ¿no? Es el nivel más operado dentro de un perfil específico, pero en definitiva lo que nos representa también es una zona, ¿no?, de alta negociación que actúa con cierto magnetismo sobre el precio y que se espera que en el futuro actúe de igual manera. Eso quiere decir que en un futuro, al igual que en el pasado, como vemos aquí, generó cierta rotación, se espera que en el futuro atraiga el precio, ¿vale? Si vemos continuamente el mercado como que ha estado pivotando, ¿no? De cierta manera, siempre sobre ese nivel o sobre esta zona en particular. ¿Qué esperar? Pues con esta premisa de que es probable que el mercado esté pivotando, ¿no? Esté rotando por encima y por abajo de dicho nivel, de este nodo de volumen, no sería raro esperar pues cierta lateralización aquí. Uno de nuestros primeros escenarios será esperar eso. Esperar que esta debilidad que se ha construido en estos dos rangos, las dos causas generadas ahí, pues hayan tenido, ¿por qué no?, el primer efecto y el segundo efecto, y a partir de ahí, esos operadores del más corto plazo, pues quizá abandonen esa necesidad
esa urgencia de seguir empujando al mercado. El mercado ha alcanzado una cota lo suficientemente atractiva en este punto para los compradores como para generar al menos pues, una lateralización, una rotación, un equilibrio como ese que marco ahí. Primer escenario. Vale, primer escenario. ¿Qué puede suceder? Yo siempre digo que el BIPOC, bajo mi punto de vista, representa un importante nivel de control también. De control. Esto quiere decir que si el precio se encuentra por encima del BIPOC, bajo mi punto de vista, es sensato establecer que el control, al menos en el más corto plazo, lo tienen los compradores. Y a la inversa, un precio cotizando por debajo del BIPOC, bajo mi punto de vista, es interesante identificarlo como que el control, repito, del más corto plazo lo tienen los vendedores. Esto es importante porque en caso de que el mercado comience a cotizar de manera efectiva por debajo de dicho BIPOC, como sucedió aquí, en este punto lo perdió, ¿vale? Puede ser muy parecido a lo que sucede aquí, puede ser que lo pierda, comienza a cotizar de manera efectiva por debajo del BIPOC. Cuando me refiero a cotizar de manera efectiva o que él pierda cierto nivel de manera efectiva, me refiero a que genere cierta lateralización por debajo de ese nivel o por encima de ese nivel. En este caso estamos hablando para el caso bajista. Si quiero identificar cierta debilidad en el precio, pues voy a esperar a que el precio, el mercado, genere cierta lateralización, genere cierta rotación por debajo de ese nivel específico, en este caso el BIPOC. Entonces, en caso de que no genere aquí una lateralización, nos querrá decir que el sentimiento todavía es más bajista. El sentimiento todavía es más bajista. Eso nos va a llevar a que cotice por abajo. Si el sentimiento es bajista, si todavía no ha alcanzado unos niveles lo suficientemente interesante para los compradores a nivel agregado, querrá decir que precio y valor todavía no convergen y que por ende tendrá que caer aún más. Ese caer aún más, ¿hasta dónde? Bajo mi punto de vista, si no reacciona en este punto, yo creo conveniente plantear la posibilidad de que vaya a buscar este otro nivel. También relativamente factible desde el punto de vista de que está, pues, evidentemente cerca, ¿no?, del precio actual. Y en ese punto, la cosa todavía se pondría un poquito peor, porque si el mercado tiene la capacidad de caer hasta este punto en el que ya se encontraría por debajo del BIPOC de manera efectiva y comienza a lateralizar, en este punto yo ya empezaría a buscar, evidentemente, niveles inferiores. Mi plan de ataque a partir de ahí sería esperar mayor debilidad. Esperar mayor debilidad. Esto al final es como una batalla, ¿no? En la que, sobre todo en la guerra de trincheras, cuando un bando avanzaba, que era, pues, ganaba una pequeña batalla desde el punto de vista de que ganaba una línea de trincheras y ganaba otra línea de trincheras, así hasta que de manera agresiva pasiva hacían retroceder al adversario, ¿no?, al oponente. Esto es prácticamente igual. Batalla entre compradores y vendedores, batalla entre alcistas y bajistas. El nivel de BIPOC representa, de alguna manera, esa línea de trinchera, una de las líneas de trinchera más importantes a controlar. Si la pierde, es como que hace daño, ¿no? Es como que se evidencia de manera significativa que uno de los dos lados tiene el control, ¿no? Y que ha tenido la capacidad de superar al oponente, lo cual lo deja en una mayor debilidad. Mi punto de vista es que si el mercado parecía encontrar buena demanda sobre esos puntos que generó este movimiento alcista, el precio ya por encima de la zona de negociación y lo pierde, es un síntoma, es una huella para mí muy evidente de debilidad. Si lo pierde hasta ese nivel, si lo pierde hasta tal punto de comenzar a cotizar, como digo, en esta zona de lateralización que tenemos de manera más inmediata en su parte inferior, lo más probable es que vengamos a visitar esta parte más baja, donde evidentemente se va a encontrar bastante liquidez por debajo de esos niveles de precio, ¿vale? Haciendo un pequeño resumen, mi expectativa a partir de ahora es que si no revierte aquí
ya, quiero decir que puede generar alguna lateralización que haga empezar a ganar batallas a los compradores. Esta línea del BIPOC hemos dicho que era una línea de trinchera muy importante, es una batalla determinante para los sentimientos de uno y otro lado. ¿Cuál es otra batalla determinante? Que gane esto, que empiece a ganar zonas de aceptación, que gane, que se posicione por encima de esta zona. ¿Cuál es otra batalla importante? Que se posicione por encima de esta zona. Cuando el mercado se encuentra aquí es porque estas causas tienen intencionalidad, tienen origen vendedor. Si no, es imposible que el mercado caiga, ¿vale? Acordaros de la ley de causa y efecto. Para que el mercado caiga, para que se genere un efecto bajista, como puede ser este último impulso bajista, este movimiento bajista, primero debe haber una causa que lo justifique, que lo genere. Tenemos causa y efecto. Causa y efecto, ¿vale? Entonces, tener la capacidad de recuperar esas causas es primordial para seguir haciendo un análisis en tiempo real oportuno acerca de cómo va cambiando ese control de mercado. Súper importante. Porque, bajo mi punto de vista, en este punto en el que el mercado ha tenido, o los vendedores han tenido la capacidad suficiente como para enviar el precio hacia esa antigua zona de negociación, el sentimiento es totalmente bajista. Y ahora alguno puede pensar, bueno, pero yo creo que joder, ha caído casi un 3%, me parece que está en unos niveles ya sobreextendidos de caída y que puede ser lo suficientemente interesante como para empezar a comprar. Pues es un error. Y eso, por ejemplo, te lo enseña la metodología Wyckoff. Es un error querer comprar en estos puntos. ¿Por qué? Porque la mayoría de huellas que tenemos a nivel agregado son bajistas. Son bajistas por el propio hecho, para empezar, por la propia acción del precio. Como digo, si no se genera una causa, en este caso redistributiva y aquí distributiva, es imposible que el precio caiga. Por ende, el sentimiento del más corto plazo viene determinado por la última lateralización, que en este caso es bajista. Entendemos un poco el concepto. En el más corto plazo, el sentimiento es totalmente bajista, porque si no, no habríamos alcanzado los niveles donde nos encontramos ahora mismo. Vale, quiero comprar. ¿Qué tiene que hacer el precio para que yo quiera volver a comprar? Pues lo que tienes que hacer es empezar a ganar batallas. Empezar a ganar batallas. ¿Qué batalla debería ganar de manera inminente para hacerme cambiar, aunque sea ligeramente, el sentimiento del mercado? Esta batalla. Que se posicione por encima de esos mínimos, que vuelva de alguna manera a reingresar a esta lateralización y preferiblemente, como no puede ser de otra manera, a la zona de valor que establece el perfil de volumen. Esa es la primera batalla que debería ganar el mercado, que deberían ganar los compradores, como para que cualquier operador desde su casa quisiera comprar. Todo lo que no sea eso, bajo mi punto de vista, evidentemente, es comprar en el lado equivocado. Dice Marco, eso podría ser una sacudida, ¿no? Si desarrolla esto, sí, eso es una sacudida. Pero una vez que vemos el mercado aquí, ¿veis la diferencia? O sea, yo no sé si en tiempo real, esta acción del mercado finalmente originará, un poquito más grande, originará un movimiento que retorne de alguna manera el precio a la antigua zona de valor. Yo no lo sé en este punto. Yo en este punto no lo sé. Por eso, aunque a mucha gente no le entre en la cabeza, todas las metodologías de análisis técnico son reactivas. Todas las metodologías de carácter discrecional. ¿Por qué? Porque se plantean escenarios, se analiza el mercado, se espera que pase una cosa u otra con mayor o menor probabilidad, dependiendo de cómo reacciona el mercado a cierta acción, a cierto evento. Pues os recordaréis la frase que siempre me acompaña, es que cada acción del mercado debe ser confirmada o rechazada por la subsiguiente acción del precio. Yo no sé si esta acción en particular puede ser un sprint, puede ser una sacudida, puede ser. Yo cuando sabré eso, cuando el mercado haga FUM
y recupere toda la zona. Entonces, en este punto diré, vale, ya todo esto me queda como un potencial sprint y a partir de aquí puedo esperar esto. A lo mejor un movimiento alcista, quizás hasta ese nivel, ¿vale? El nivel que establece, o el nivel más operado, en este caso el BIPOC, de ese último perfil, del perfil más superior, más arriba. Pues algo así podríamos plantear. Luego ya están los que piensan que, hombre, pues para eso compro aquí, ¿no? ¿Para qué voy a comprar? ¿Para qué voy a comprar aquí? Pues compro aquí abajo y me aprovecho. Sí, pero es que tú no sabes. Volvemos a lo mismo. Tú no sabes que que eso se vaya a confirmar. Tú no sabes que lo que está sucediendo aquí es realmente una sacudida. Entonces, comprar ahí es. Pues bueno, pues será cualquier cosa menos Wyckoff, ¿vale? Será cualquier cosa menos Wyckoff. Eso es apostar. Eso es intentar adivinar que el movimiento que le seguirá a esa acción en particular será de reversión. Porque ¿qué podría pasar? Pues podría pasar exactamente lo mismo que ha sucedido aquí. Podemos estar en este punto. En ese punto podemos estar ahí. En el que luego se genere. Voy a cambiar otra vez. En el que luego se genere cierta lateralización. Y que definitivamente luego se genere otro movimiento bajista. Podríamos estar exactamente en el mismo lugar. ¿Vale? Exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué te vas a arriesgar a comprar en este punto cuando el mercado en ese punto solo te está mandando señales de debilidad? Única y exclusivamente señales de debilidad. No tiene ningún sentido. Por lo menos bajo mi punto de vista, lo que yo hago, lo que yo trato de divulgar. Trato de divulgar una operativa mucho más sensata, mucho más lógica, desde el punto de vista de entender lo que está pasando en el mercado. De entender, ¿vale? Quién es probable que tenga el control y hacia dónde es más probable que se dirija el precio. Y ese entender, evidentemente, te lo muestra el gráfico de precio y volumen. En este punto, como digo, total debilidad. Vamos a ver qué sucede aquí, pero como siga cayendo, lo más probable es que vaya a visitar la parte baja, que vaya a visitar esos mínimos. Además, pues, ¿qué tenemos en ese punto? Pues en ese punto lo que tenemos es esto. Y ya deberíamos empezar a trabajar porque con una estructura tal que así, ¿por qué no? En un gráfico superior podríamos ver gráfico semanal, podríamos tratar esto como el Buying Climax, primer evento de parada del movimiento alcista, una primera reacción bajista, el AR, un secondary test, en este caso de fortaleza, ¿vale? Porque acaba por encima del máximo previo, pero en definitiva, más allá de eso, más allá de esas huellas que no siempre nos resultan operativamente útiles, más allá de eso, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues lo que vemos aquí es esto. Esto. Vale. Y esto, al final, lo que nos dice que, ojo, estamos en un contexto de rango. Estamos en un contexto de rango. Porque este último movimiento, que en teoría iba a ser o iba a tener cierta naturaleza impulsiva, ¿vale? Que iba a tener capacidad para seguir subiendo, no ha sido tal. Y lo que ha hecho ha sido generar una nueva rotación. El mercado todavía no está preparado para seguir subiendo. El mercado ha generado una rotación en una zona de liquidez y a partir de ahí para abajo. Entonces, lecturas de estos. Bueno, en el largo plazo tenemos que esperar que el precio pase entre estos límites bastante tiempo, ¿vale? Si consideramos y el tiempo nos confirmará que si es así, que estamos ante una lateralización de largo desarrollo donde se va a construir una nueva causa, lo más probable es que aquí se tarde bastante tiempo en construirse. Entonces, a partir de ahí, ¿qué sucede en esta potencial fase? Estamos en fase A, parada del movimiento alcista, lateralización. En fase B, ¿qué sucede? Pues bueno, esperamos al precio, tanto por arriba como por abajo, para favorecer la reversión. Operativa de rango, operativa en fase B, vamos a marcarnos los límites de las estructuras. En este caso, yo prefiero marcarme los límites totales. Nos marcamos los límites totales y a partir de ahí, si el precio se aproxima por su parte superior, yo estaría preparado y si a nivel agregado, llegado el momento, tanto precio como volumen no me dicen otra cosa, yo
yo estaría preparado para que tenga lugar, pues quizá una rotación bajista. De igual manera, preparados, activamos la alerta en esos límites inferiores, porque cabe la posibilidad, evidentemente, de que el mercado en algún momento vaya a visitar dichos niveles y, ¿por qué no? Yo en este punto favoreceré la idea de la reversión alcista. ¿Por qué favorecer una cosa y no otra? Ahí está la clave. Ese es el contexto, es la importancia del contexto que te ofrece la metodología Wyckoff. Porque yo entiendo que si se está desarrollando una nueva estructura, a esta le llevará un tiempo y que en un contexto lateral como el que acabamos de ver, en el que el mercado está rotando continuamente hacia arriba y hacia abajo, es altamente probable que se mantenga ese estado hasta que no pase sustancialmente algo, fundamentalmente algo, que de alguna manera haga diverger las valoraciones de, a nivel agregado, todos los participantes. Y eso es probable que suceda cuando pase un tiempo. Entonces, en un punto de equilibrio como es este, que nos encontramos en mitad del rango, prácticamente hay la misma probabilidad de que el mercado vaya para arriba o que vaya para abajo. ¿Vale? Analizando esto. Si analizamos, ponemos un poquito de lupa y analizamos un poco el sentimiento, en este punto en el que el mercado se encuentra débil por encontrarse ya debajo de esa estructura de redistribución, pues hay quizá algo más de probabilidad de que el mercado siga cayendo. Pero una vez que llegue aquí, el contexto macro es este, lateralización. ¿Vale? Esto es un poco la idea general que debemos tener, o que por lo menos yo aconsejo tener en cuenta en Bitcoin, gráfico diario, creo que es lo fundamental, quedarnos con esa premisa, ¿no? De que vamos a estar en un potencial rango durante bastante tiempo, y todo lo que sea encontrarse dentro de estos límites, pues vamos a ver. Aquí se aprecia un poquito mejor lo que comentaba de la parada, ¿no? Tenemos movimiento tendencial, primer evento de parada, segundo evento, tercer evento, y a partir de aquí es probable que suceda algo tal que así. ¿Vale? Y a partir de ahí, como digo, potencial sprint y para arriba o potencial sacudida y para abajo. Eso ya veremos más adelante si sucede realmente y qué oportunidades nos deja. Vale. ¿Tenéis alguna duda de lo comentado? ¿Queréis hacer algún tipo de comentario? Y si no, vamos a pasar a analizar el SP500 y Nasdaq, que lo están pidiendo por aquí. Marco dice: ya esperar una vela con fortaleza y un regreso al rango. Supongo que te refieres al caso de, efectivamente, porque eres tú, Marco, que lo ha comentado antes, el caso de confirmar de alguna manera que aquí estamos ante un sprint. ¿Cómo confirmo yo que esto es un sprint? Pues evidentemente, como ya he dicho, cuando el precio está aquí arriba, pero a mí esto no me sirve de nada. Al final esto se trata también de arriesgar un poco. ¿En qué términos tenemos que arriesgar? Porque si mañana el mercado me hace este movimiento y me cierra aquí arriba y me deja una vela, no sé qué decirte, pues como esta, o como esta, o alguna que no sea tan excesivamente amplia, pues yo valoraré la posibilidad de que estamos ante un sprint, ¿vale? Pero siempre, recordad, siempre términos reactivos. Hasta que no suceda eso, yo no lo sé. Porque lo más probable en este punto es que el mercado siga cayendo. Tened presente siempre el principio de continuidad. Lo más probable es que el mercado se siga comportando de igual manera en la que lo viene haciendo. ¿Y qué es lo que viene haciendo en el más corto plazo? Pues lo que viene haciendo es que, para empezar, esto ha sacudido los máximos previos que hemos visto antes. Y ha tenido la capacidad suficiente como para empujar de precio hacia abajo fuertemente, crear una nueva lateralización, construir o regenerar de alguna manera la causa, y posteriormente, ¿qué estamos viendo? Pues potencialmente el inicio de un nuevo desequilibrio bajista. Yo en este punto, si tuviera que priorizar de alguna manera un escenario u otro, el escenario alcista o bajista, para mí el escenario principal es bajista. ¿Vale? Escenario principal bajista. Escenario alternativo alcista. Vale, ¿cómo atacamos el escenario principal bajista? Yo lo esperaría en la primera zona operativa, que es esta. Vamos a limpiar un poco más.
Vale, después de todo el rollo, operativamente, yo esperaría continuaciones bajistas hasta que el precio no me diga lo contrario. ¿Dónde vamos a esperar esas continuaciones? Esos dos son los niveles. En primer lugar, tenemos los límites, el límite inferior de la estructura, establecida por este mínimo. Y en segundo lugar, tenemos el value low de este perfil. ¿Vale? Este perfil, cuyo inicio lo tenemos ahí y cuyo final lo establecemos aquí, corresponde a todo el rango y nos comenta cuál es el límite inferior que va a delimitar esa zona de valor. Entonces, sobre cuál de ellos, en caso de que así sea, el mercado desarrollará ese gatillo de entrada que nos proporcionará la oportunidad operativa en venta. Yo no lo sé, pero yo tengo los dos identificados. ¿Vale? Mi escenario pasa por algún tipo de movimiento de naturaleza correctiva para, una vez llegado a la zona operativa, encontrarme una vela, pues que, como esta, ¿vale? Una vela gatillo como esa, que me otorgue la suficiente confianza como para, en el más corto plazo, creer que ha habido un nuevo punto de inflexión que se va a generar o que va a originar un nuevo impulso bajista. Si no lo hace ahí y lo hace más arriba, pues estaré pendiente. Estaré pendiente. Pero la anatomía del movimiento es súper importante. La anatomía del movimiento es muy importante. ¿Por qué también? Y es que me puedo enrollar y puedo hablar 100.000 horas sobre diferentes casuísticas y diferentes problemáticas y gestiones de escenarios e historias. ¿Por qué es importante? Porque no es lo mismo llegar a un nivel operativo. Imaginad que todo esto es la zona operativa. No es lo mismo llegar así, con una única vela, ¿vale? Que llegar con múltiples velas y en un formato de ondas en el que se puede intuir que de alguna manera hay cierta falta de participación. ¿Vale? No es lo mismo. Entonces yo, dependiendo de lo que haga el mercado, le exigiré posteriormente que haga una cosa u otra. Si me llega con mucho momentum, le voy a exigir un segundo toque. Un segundo toque para a partir de ahí buscar ese segundo movimiento que me dará potencialmente el origen al desequilibrio bajista. Pero si me llega con debilidad manifiesta, en el primer toque le buscamos la entrada. ¿Entendemos? Hay mil historias. Hay mil historias, mil maneras de entenderlo. También tendremos que analizar, evidentemente, la información que nos aporta volumen. Y bueno, pues os recomiendo que participéis o que conozcáis, ¿no?, de alguna manera la metodología de Wyckoff, todo lo que pueda aportar, en particular mis libros sobre la materia. Y si queréis escalar un poquito más en los conocimientos, pues que accedáis al curso que recientemente he publicado, que bajo el punto de vista de todo lo que tiene que ver análisis de estructura, mercados, precio, volumen, y ahora que hemos sumado otro módulo de volume profile, pues para mí es lo mejor que hay en el mercado, ¿vale? Pero para mí. ¿Qué más comentarios tenemos por ahí? Mateo nos dice que le echemos un vistazo a Disney en 4 horas, ve una posible acumulación en la parte baja del rango. Venga, luego lo vemos. Marcos nos dice, incluso esa vela tiene un volumen algo alto. No sería a tener en cuenta. Sí, pero análisis de precio-volumen. Bueno, para empezar, es que no es relativamente alto, teniendo en cuenta las vistas previamente. Para empezar, el análisis del volumen, precio-volumen, siempre es relativo con lo visto previamente. Entonces, este volumen, vale que todavía quedan horas, evidentemente, para que termine la negociación, pero no es relativamente alto. Un volumen alto, pues puede ser algo que visualmente te llama la atención, ¿no? Como puede ser ese o ese. Pero más allá de eso, a mí me da igual, porque el volumen también, como ya comenté en uno de mis últimos vídeos, es muy interpretable. Me da igual que se produzca un evento de ruptura, en este caso, ruptura bajista con más o menos volumen. ¿Por qué? Porque le puedo otorgar la misma lectura en distinta forma. O sea, para mí una ruptura con volumen me puede significar lo mismo, puede tener un sentimiento armónico de búsqueda de continuidad del movimiento, de igual manera que una ruptura sin volumen. O sea, que es que me da exactamente igual. Es la problemática que tiene el volumen a la hora de analizar, pues, su actividad, ¿no?, y lo que hace el precio. ¿Qué es más importante que el volumen? Para mí el precio es más importante. Y sobre todo en una acción en particular, cuando tenemos dudas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar. Esperar más la acción del precio. Esperar más la acción del precio. Si yo veo un volumen climático
pero posteriormente el mercado me hace así, pues todo ese volumen climático, ¿qué va a tener? Sentimiento de compras, intencionalidad compradora. Si por el contrario veo un volumen climático y el mercado me cae, y el volumen climático se representa en esta vela, pues hombre, diré que ese volumen climático ha tenido intencionalidad bajista. Entonces, por eso digo que más allá de algo puntual, tenemos que quedarnos un poco con el bosque más que con el árbol, ¿vale? Analizar siempre el contexto a nivel más macro. También te puedes analizar, te pones a plantear conceptos sobre precio, volumen, la importancia de uno u otro y te quedas solo. Me quedo aquí 3 horas hablando. Venga, vamos a ver SP500. Bueno, dejadme que termine con esta última imagen que tenía aquí pendiente también de Bitcoin y era la posibilidad de ver algo así. Esto ya lo comenté en la comunidad hace unas semanas. Gráfico diario, ¿vale? Es exactamente lo que... Es exactamente lo que ha hecho. Es exactamente lo que ha hecho. Si os fijáis, hemos ido a buscar el BIPOC, ¿vale? Ese BIPOC que es... Dejadme que abra esto. Que es este BIPOC. No se trata de adivino, ¿vale? Pero si os fijáis, este BIPOC es este BIPOC. Y fijaos dónde ha ido el mercado. ¿Y por qué planteaba yo esto? Porque el hecho de que el mercado haya caído hasta este nivel no quiere decir que se vaya a desplomar. Como he comentado antes, cabe la posibilidad de que de aquí, de que este realmente sí sea un punto donde los compradores le parezca lo suficientemente interesante ese nivel como para comprar. Y no estaría nada perdido. Porque si aquí se genera suficiente interés, se genera un punto de inflexión a favor de los compradores y el mercado se lanza arriba, la cosa vuelve a cambiar. Porque abandonamos de nuevo esta zona de valor y ya nos meteríamos no en esta, porque esta es la lateralización superior, nos meteríamos en la que se ha generado aquí. ¿Vale? O sea que antes de que sucediera, yo ya planteaba esta posibilidad y lo comentaba en términos de que el BIPOC, o sea, perdón, de que el precio estaba siendo soportado por el valor RSI del perfil mayor, ¿vale? De este perfil mayor. Pero no hemos visto la reacción alcista que esperábamos. En este punto, no estábamos viendo la reacción alcista que esperábamos. En base a los principios operativos con áreas de valor, tras ver una ruptura alcista de dicho área de valor, esta zona operativa establecida por el valor RSI nos permite, de alguna manera, identificar alguna oportunidad de compra, ¿vale? Para que esa oportunidad de compra sea efectiva, tenemos que ver, o bajo mi punto de vista es recomendable esperar la aparición de un gatillo de entrada, pues justo en esta zona para, de alguna manera, favorecer el desarrollo de ese escenario, cosa que no se dio, ¿vale? ¿Qué comentaba más? Parece estar detectando una zona tras la estructura bajista de la estructura menor, y esto puede anteceder a un nuevo movimiento bajista, ¿vale? Es exactamente lo que se ha dado. Y esto puede anteceder a un nuevo movimiento bajista, que es como ha sucedido. No me extrañaría ver algo así. Un nuevo movimiento bajista que fuera fuertemente rechazado en el BIPOC del perfil mayor. Ese BIPOC es el último nivel de rechazo. Si no sucede, lo más probable es que fuese a visitar los mínimos de nuevo. Exactamente lo mismo que os he comentado antes y exactamente todo lo que ha sucedido. ¿Vale? Si no sucede, es decir, que si no se genera ese giro en el BIPOC, lo más probable es que vaya a visitar los mínimos de nuevo. Escenarios están ahí, los escenarios están planteados y la clave es, como digo, entender sobre todo el mapa de ruta y el contexto que nos ofrece la metodología. Si entendemos eso, sabemos en qué lado estamos, sabemos si estamos en el lado acertado o equivocado del mercado y nos permite plantear escenarios mucho más probables, con mayor confianza y sobre todo y más importante, y mucha gente no me hace caso, sobre todo y más importante, perder menos. Porque si estás en un lado o si estás en el lado correcto, por lo menos no vas a entrar en contra. Por lo menos, como digo, vamos a perder menos. Es súper importante. Y dejo de dar la chapa con el Bitcoin, nos vamos a ver el Nasdaq. Crypto Henry nos dice, en el libro dice de usar el perfil de volumen por sesiones, pero en Bitcoin Crypto 24/7, ¿cómo lo recomiendas? Pues poder usarlo como quieras. O sea, no hay nada establecido sobre una cosa u otra. Todo va a depender de tu tipo de perfil como operador. Quiero decir, si tú eres un perfil intradiario en el que te puedes permitir operar en cualquier hora o en las horas que ese mercado está más activo y puedes hacerlo o quieres hacerlo o tu personalidad es proclive
a mejorar el rendimiento en gráficos de 5 minutos, pues usa gráficos de sesiones, o sea, perfiles de sesiones. Si por el contrario tu perfil es de más largo plazo o tu personalidad, tu psicología favorece una operativa mucho más tranquila, pues tendrás que utilizar, bajo mi punto de vista, o bien perfiles, si queremos encasillarlo en términos de periodicidad, de semanas o meses, ¿vale? O bien perfiles de estructuras, que es lo que yo hago. Yo hago un poco una combinación de todo, ¿no? Pero sobre todo me gusta tirar perfiles en base a las lateralizaciones que el mercado nos identifica. En este caso tenemos estas. Tenemos esta de aquí con su perfil, esta de aquí con su perfil. Yo esto también lo considero una lateralización y aquí podría tirar otras, ¿no? Aquí podría tirar otras, pero ya prefiero, pues bueno, este perfil es de todo. Pues vas teniendo un poco el sentimiento de cuáles son las zonas más relevantes de manera casi específica, ¿no? En caso de que el mercado, como digo, vaya aquí, yo observando el perfil a nivel agregado no me identifica esta zona de forma tan clara. De manera que si tiro este perfil para mí a esta lateralización que existe, pues me identifica este BIPOC de manera mucho más evidente. Pues al final, como digo, no hay un perfil mejor que otro, al igual que no hay una temporalidad mejor que otra, al igual que no hay un activo mejor que otro. Al final tiene que ser cada uno, su perfil, su manera de operar, su personalidad, la que determinará qué es mejor. Vale. SP500. Breve repaso también, vaya caída. Breve repaso también al Discord, porque también lo comenté. Vamos a ver. Índices. Sobre todo hablaba de la posibilidad de esto. Bueno, de hace ya semanas ya vengo comentando la posibilidad de por qué no esto. Vale, de que en algún momento, ya incluso dentro del rango, vale, dentro del rango, pero yo tenía bien identificado este contexto lateral y yo creía probable esto, la posibilidad de que movimiento alcista, donde se genere trampas, ¿no? A muchos participantes del mercado para a partir de ahí caer. Ojo, porque si se da esto, nos vamos a la ruina. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que el mercado sigue subiendo y le da exactamente igual. Yo he seguido RQR con lo mismo, también un poco alentado por los pensamientos, afirmaciones, investigaciones y análisis de la gente que parece entender un poco la salud, ¿no? de la economía en general y de los partícipes del SP500 particular, sobre todo la economía norteamericana, y te sugieren, pues bueno, que no estamos en el mejor momento, ¿no? Yo, como no sé nada de eso, me retiro, me aparto de todo, de tener que analizar todo ese flujo de información y lo que hago es analizar el gráfico. Analizo el gráfico de la mejor manera posible para obtener un sentimiento de qué es más probable que suceda. Para mí, la clave que venía determinando un poco el sentimiento del mercado era identificar estas estructuras. La primera estructura lateral, ¿vale? Que tras estos rebotes el mercado comienza a cotizar en su interior, lo que nos determina un contexto de rango de muy largo plazo. Una estructura de medio plazo que tenía cierta pendiente alcista, ¿vale? Vamos a ver mejor aquí, en el siguiente. Una estructura de medio plazo que tenía esta pendiente alcista. ¿Por qué esa estructura? Bueno, pues porque yo entiendo que se genera unas rotaciones muy evidentes que me permiten establecer, pues eso, ¿vale? Y a partir de ahí, el mercado siguió respetando. ¿Qué ha sucedido? Pues que una vez que ya el mercado de nuevo alcanza esa zona de sobrecompra o de potencial sobrecompra, yo entendía que por qué no se podría dar la misma situación que vimos aquí, ¿vale? Y que vimos aquí anteriormente, y es que se genere una distribución que dé origen a un movimiento bajista. Y era un poco pues lo que planteaba. ¿Qué sucede? Vale, ya nos vamos al tiempo real y lo que sucede es eso. Bueno, vamos a volver para comentar también esta última estructura, la de muy corto plazo, ¿vale? Alcista, que establecía un poco la dinámica de trabajo de la última tendencia alcista. La última tendencia nace de esta reacumulación tendencia alcista, ¿vale? Yo tenía mis límites marcados sobre la anatomía de esa última dinámica estructural. ¿Por qué? Pues porque nos ha dejado algunas oportunidades en estas zonas. Al acercarse a esos límites inferiores, si resulta que aparece nuestro gatillo de entrada, ¿por qué no nos puede ofrecer alguna oportunidad operativa? ¿Vale? Ese es el uso principal o uno de los usos que podemos hacer de este tipo de dinámicas. Otro de los usos, ¿cuál es? Pues ver dónde es probable que vaya a visitar el precio una vez que se genere cierta rotación, ¿vale? Como puede ser esto de aquí.
Otro uso que podemos hacer, analizar la anatomía del mercado, el sentimiento, es una huella muy importante para analizar el sentimiento del mercado en el corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la dinámica, por ejemplo, en el corto plazo era esta, alcista, si el mercado llega a un punto en el que la rompe violentamente, que la rompe de manera efectiva, y con de manera efectiva me refiero a que genere cierta lateralización, cierta aceptación por debajo de dicha zona o de dicho nivel en este caso, lo más probable es que el mercado cambie de contexto. Lo que nos está alertando es, ojo, que es que ya no me estoy moviendo hacia arriba, ¿vale? Que ya no me muevo en esa dirección, que ya he cambiado, que ya no hay tanta fortaleza de fondo, que ahora más bien hay, pues, cuanto menos, cierta debilidad en el corto plazo, ¿vale? Porque si el mercado hubiera tenido fortaleza infinita, ¿qué hubiera hecho? Pues hubiera respetado esta dinámica. Fijaos cómo la respeta aquí. Desde aquí no la ha perdido nunca, ¿vale? Luego esto posteriormente siguió subiendo, ¿eh? Hasta que finalmente la rompió. Y ahí estamos en ese punto. El Discord, sí. ¿Cómo puedo dar el Discord? Vamos a ver. Eh, ajuste del servidor. Bueno, luego lo mando porque no estoy muy ducho en esto. No sé que la prepare. Que líe alguna y me hackeéis o alguna historia de esas. Vamos aquí. De todas formas, bueno, sí, en ese Discord, o sea, en esa parte del Discord que tenéis todos estos canales de seguimiento están abiertos, ¿vale? Luego simplemente tengo un canal más premium donde compartimos algunos análisis y resolvemos dudas de la gente que pertenece a ese apartado más privado del Discord. Para acceder a ese apartado premium del Discord, simplemente, bueno, os recomiendo, perdón, os recuerdo que simplemente con tener los 3 libros ya podéis acceder. Si alguno tiene mis 3 libros comprados y no pertenece al Discord Premium, que me lo diga y les doy acceso. Y por otro lado, los que hayan comprado el curso, ¿vale? Los que hayan comprado el curso también pueden acceder al servidor de Discord. ¿Qué sucede en tiempo real? Bueno, pues mira, yo me planteé la posibilidad, vamos a ampliar un poco más, la posibilidad de este perfil. Esto ya hay que reactualizarlo. Me planteé la posibilidad de seguimiento de este perfil. ¿Por qué? Porque, evidentemente, al igual que ha sucedido con el Bitcoin, pues aquí tenemos lo mismo, ¿vale? El precio ha generado causa, efecto, y he ido a buscar el perfil inferior, más relevante, que tenemos en la parte más, en su parte inferior, ¿no? ¿Qué esperar? Aquí. Vale, vamos a esperar eso. Yo, mi perspectiva es que el mercado, ¿por qué no?, siga respetando esta dinámica, ¿vale? Que comentaba, que hemos visto en esas últimas capturas, como esas acciones, ¿no?, que veíamos parecidas donde se generan esos puntos de inflexión. Bueno, pues yo voy a esperar que el mercado, al igual que ha sucedido en este punto, genere este movimiento. Voy a esperar que aquí se genere este movimiento, ¿vale? Y que aquí veremos. Cuidado, cuidado, porque como rompa esa estructura, despedidos todos. Nos vamos a la mierda, ¿vale? Como rompa esta estructura de manera efectiva, nos vamos aquí. Altamente probable. ¿Vale? Bajo mi punto de vista, altamente probable. Vamos a ampliar de temporalidad. Y ahí más de uno se echará a llorar. Y otros a reír. Y otros catastrofistas, hipermaveris, hipermabajistas, que están siempre con la cantinela de nos vamos al infierno, supongo que se echarán a reír. Pero sí es cierto que como esta dinámica se pierda, es altamente probable que alcance quizá, pues bueno, el punto medio. Ahora tiraré el perfil de volumen. Seguramente tengamos el BIPOC por ahí. Y probablemente nos vayamos a visitar estos mínimos. Vale, vamos a tirar el perfil. Por ahí, por ahí. Ojo, muy importante, en el nuevo módulo del curso, en el nuevo módulo del curso, ya he incluido lo de Volume Profile, ¿vale? Volume Profile, nuevo módulo totalmente gratuito para la gente que ya ha comprado el curso.
Posiblemente estoy valorando la posibilidad de que suba de precio porque el contenido ya era extenso, ¿vale? Bajo mi punto de vista se tratan un montón de cosas, pero ahora ya le hemos añadido pues otros tantos módulos más, ¿no? De Volume Profile, que es el Volume Profile. O sea, el mejor recurso que vais a encontrar en toda la red sobre Volume Profile, el más completo, es esto, os lo aseguro. Os lo aseguro, y si no, os devuelvo el dinero. Tipo de perfiles, forma de los perfiles, uso de los perfiles, principios operativos con área de valor, súper importante. Esto es clave. Aunque no te guste Wyckoff, nada más que por eso merece la pena. Porque eso ya te da un contexto también operativo muy similar a Wyckoff. Bajo mi punto de vista no es tan completo, pero muy similar. Los principios operativos de las áreas de valor, muy similar y totalmente complementario con la metodología Wyckoff. Y esto es un contenido que te aporta mucho valor. Vale. A lo que iba. Te lo pago en pesos argentinos. Vale más que el euro. Mientras me cubras el cambio efectivo, a mí me da igual. Lo puedes pagar en rupias si quieres. A lo que iba. Operativa en rangos. Creo que era aquí en este módulo. En este vídeo en particular tiene un subvídeo donde trato cómo tirar perfiles. La gente no sabe tirar los perfiles. La gente, muchos operadores Wyckoff, no saben tirar los perfiles manuales. Vale, como lo que acabo de hacer yo. ¿Cuál es el inicio del rango? ¿Cuál es el final? La gente no sabe tirar perfiles. Vale, pues ahí está una serie de vídeos, un vídeo en particular donde abordo esto con multitud de ejemplos, como los que estéis en el curso, pues ya sabéis que me gusta abordar a mí todo y para que quede claro, ¿vale? Porque mucha gente tomamos decisiones o planteamos escenarios sobre un perfil de volumen que no es el correcto. Y eso es un error. Es un error. Porque si no has identificado correctamente los límites del área de valor, como puede ser en este caso esa área de valor, ¿cómo vas a plantear la posibilidad de que el mercado, si llega aquí, una idea puede ser que llegue en este punto, que en este punto se genere cierta rotación y que el mercado siga subiendo? Es una posibilidad, ¿vale? Es una posibilidad que la tenemos ahí. Pero si no identificas correctamente este nivel, es imposible que puedas plantear ese escenario, ¿vale? O si lo identificas erróneamente, peor todavía, porque vas a tomar acción sobre una situación, sobre un planteamiento, una casuística que no debería haberse tomado nunca. Entonces, es primordial saber, entender cómo se tiran los perfiles. ¿Vale? En este caso yo lo he tirado utilizando esa vela como la primera y evidentemente la última. ¿Vale? Importantísimo. ¿Qué me comentáis? What the fuck. Invitar a G, no sé a qué te refieres. Juan Rivera nos dice: saludos Rubén, ¿cómo tienes configurado el chart? Tengo exactamente el mismo gráfico, pero el Automatic Rally lo tengo mucho más abajo. Puede ser que tenga que ver, Juan, con el rolo de los contratos. Vale. Yo tuve problemas también cuando sucedió el último rollover porque no coincidía. Vale, entonces tener cuidado con eso porque, mira, aquí abajo, automático, logarítmico, aquí. Si cambias esto, te va a cambiar. Vale. Es la diferencia. Tienes que tenerlo presionado para que la representación más genuina de lo que realmente ha pasado en la negociación intermercado sea esa. ¿Vale? Aquí tenéis abajo, como digo, el botón, lo que tenéis que tener activado. Matías, en pesos argentinos o lo que quieras, en rupias, me da igual. Sebastián, casualidad, opción de pago en 12 cuotas. 12 no, creo que ni tantas. Creo que tengo como máximo, o sea, está habilitada la opción de pago a plazos y como máximo creo que son 7 cuotas. Joder, 7 ya está bien. ¿Cuánto vale el curso? El curso vale 499. Bueno, el curso vale lo que la gente quiera pagar. A mí, la mayoría de la gente que ha entrado al curso y que lo ha hecho, me dice que es mucho más barato de lo que realmente cuesta por todo el conocimiento que tiene, ¿no? Incluido. Y ahora más el apartado de Volume Profile. El Volume Profile pensaba que se me iba a ir a, bueno, digo, a lo mejor 100 diapositivas, 150, 200 como mucho, y se me ha ido a 300. 300 nuevas diapositivas. Entonces, por eso estoy pensando la prioridad incluso de subir de precio porque es un trabajo enorme y titánico. Y es que encima, ¿sabes qué es lo peor? Que es que yo sé que el contenido es bueno, ¿sabes?
evidentemente tampoco quiero que mucha gente, sobre todo compañeros latinoamericanos, que se queden fuera por el tema de la pasta, porque allí evidentemente pues tienen una calidad de vida que no se puede asemejar a la que se tiene aquí, o una renta per cápita que es muy inferior, ¿no? Entonces eso de alguna manera les limita económicamente. Pero es que el contenido es jodidamente bueno. Entonces, pero bueno, que lo podéis ver comentarios, la gente que lo haya hecho en el Discord, que le podéis preguntar, y que no he encontrado todavía a nadie que esté insatisfecho por el contenido. Efectivamente, Matías, porque no se vende humo. Eso es súper importante. Bueno, SP500. Terminamos con él, ya no diré más la chapa. Nasdaq. Vale, Nasdaq, un poquito más de fortaleza, pero estamos en las mismas. Esto hay que actualizarlo ya. Esto, tiramos el perfil desde ahí hasta aquí, ¿vale? No me copiéis los trucos. Si queréis saber cómo se tira un perfil, compréis el curso. No, mentira, se ha tirado desde esa vela. Creo que ha sido hasta... A ver. Vale, hasta esta vela. Vale, desde esa vela hasta esta vela. Es decir, todo lo que a izquierda y derecha no debe haber nada, ¿vale? Si queda toda la acción del precio por debajo, está correctamente tirado. Hay algunos que me tiran el perfil desde aquí. Esta es la primera vela y esta la última. Es un error. ¿Y qué hacemos con todo esto? Aquí ya había interés suficiente. O sea, todo lo que tiene que ver con la izquierda del precio, todo esto tiene que estar incluido en el perfil. Vale. Bueno, pues a simple vista, Nasdaq mucho más fuerte, mucha mayor fortaleza de fondo con respecto al SP500. Vale. Mucha más además, ¿eh? ¿Qué nos podíamos plantear? Yo me puedo plantear fácilmente una visita a esos máximos. En primer lugar, y en segundo lugar, al value area high de ese perfil. Recordamos lo que hemos visto sobre el Bitcoin para el caso inverso, ¿no? Para el caso bajista, sobre potenciales niveles operativos. Pues aquí es lo mismo para la inversa, ¿vale? El precio está por encima de esta área de lateralización, de este rango. Identificamos las zonas claves, las zonas operativas, donde yo voy a esperar al precio a que desarrolle, pues quizá a que genere una reversión, un punto de inflexión donde me pueda dar una oportunidad para entrar. Aquí tenemos un problema muy gordo, y es que si el Nasdaq llega aquí, el SP500 va a haber caído bastante más y ya estará por debajo de muchos niveles clave, ¿vale? Si el Nasdaq llega a ese punto, el SP500 está aquí ya. ¿Y sabéis qué sucede? Que si el SP500 llega aquí, todo esto quedaría como un potencial upthrust, ¿vale? Upthrust, que lo llevo marcando ahí 3 meses, todo eso quedaría como un potencial upthrust, y es que sigo pensando en esto. Si el mercado llega a moverse de aquí, donde está, al BIPOC, y encima lo hace de manera bastante violenta, como puede ser estación del precio, de manera violenta, que se vea o sea, que se evidencie de alguna manera bastante debilidad. Ojo, que es que nos vamos a los 3000. Es que nos vamos. ¿Vale? Entonces, yo ahí tengo una duda, pues mira, que no te sé resolver. ¿Quién lidera? ¿Nasdaq o SP500? ¿Quién es el driver? Pues mira, yo diría que el SP500, pero no lo sé. Quiero decirte, porque yo solo tomo en mi operativa diaria. Yo hago una operativa muy relajada, a medio largo plazo en acciones, y yo, a no ser que el Nasdaq esté en una posición, perdón, a no ser que el SP500 esté en una posición interesante, yo no tomo una operación en acciones. Por ejemplo, me salta en un radar que yo estoy siguiendo desde hace un tiempo una potencial oportunidad operativa para una acción. Yo miro cómo está el mercado, el driver, el SP500. Y si la perspectiva que me muestra no es muy positiva, pues a lo mejor desecho esa posibilidad, ¿vale? Esto a lo mejor podría hacerse pues más o menos lo mismo. Si el mercado llega a este punto, que bajo nuestra metodología puede ser una zona operativa para tener en cuenta para buscar continuaciones alcistas, si yo veo con mucha debilidad al SP500, pues a lo mejor no lo tengo en cuenta, ¿vale? O sea, a lo mejor no desecho esa oportunidad, me mantengo al margen. O podemos entrar un poco a abordar ese apartado de gestión de la posición, y a lo mejor entro, pero con un riesgo muy limitado, con un volumen muy bajo.
¿vale? Si en vez de, imaginaros que normalmente tu posición es de 2 contratos, pues en vez de 2 compras uno. O si en CFD, si son de 15, pues compras 8, yo qué sé, la mitad, ¿vale? Pero yo siempre me gusta tener en cuenta ambos mercados porque normalmente, evidentemente, la correlación es 100%, es positiva, es uno, y como se desenvuelva uno, puede afectar al otro. Entonces, en un mercado en el que uno es total debilidad y el otro es total fortaleza, hay algo que no me cuadra, ¿vale? Hay algo que no me cuadra. Entonces, tranquilidad. Pero mucha mayor fortaleza en este caso el Nasdaq. Aquí también podemos tirar este tipo de de canales, ¿vale? Os voy a regalar otro pedazo de truco que son estos canales. Tendencia de regresión. La mejor manera, la más objetiva de lanzar canales, de identificar las dinámicas, las estructuras que está respetando y siguiendo el mercado, es mediante este tipo de herramienta, ¿vale? Yo lo que hago es identifico el mínimo más bajo y el máximo más alto, en este caso es ese y este, y lanzo ese trazo a partir de esos dos puntos el canal. Y ya me está identificando zonas donde posiblemente, pues oye, esta es una zona interesante. Si el mercado aquí me deja cierta reacción, cierta consolidación, a lo mejor me construye una causa, es una zona muy interesante para valorar compras. Imaginad que ocurre esto. Y que además en el SP500 vemos una formación que también nos genera cierta fortaleza de fondo. Pues yo qué haré? Pues tomaré esta posibilidad con una mayor confianza. Porque nos encontramos en una zona operativa, como ya hemos dicho, este estilo de dinámicas nos identifican zonas operativas y si en zona operativa el driver me dice que vale, que ok, y me deja mi gatillo de entrada, ¿vale? Como puede ser una reversión rápida o lenta, ya sea con estructuras Wyckoff o estructuras rápidas, a lo mejor puedo entrar, ¿vale? Entonces, elementos, o sea, hay 1000 elementos, 1000 conceptos que bajo mi punto de vista son relevantes e interesantes para la operativa general, ¿no? Del retail, ¿no? Evidentemente enfocado, ¿no? al apartado Wyckoff. Por eso os recomiendo el que pueda hacer el curso. Seguro que aprende muchísimo. Seguro que aprende muchísimo. Además, os voy a hacer un poquito de spam. Tenéis garantía de evolución si no veis más de un 20% del contenido. Que es que o sea, nadie me la ha pedido porque es imposible que no esté satisfecho con un contenido como este, ¿no? Además de pues bueno, el acceso a Discord y webinars en directo, directos que tenemos grabados como este, pero que se hacen de forma privada, donde pues también evidentemente se abordan pues nuevos conceptos, explicaciones de otros que no se han entendido bien, o ejemplos en tiempo real, planteamiento de escenarios, resolución de dudas, pues todo ese tipo de contenido también es muy valioso, ¿no? Entonces, más de 30 horas también tenéis en grabaciones. Y además, bueno, actualizaciones. Como aquí hablaba de Volume Profile, pues a lo mejor en un futuro decido abordar, yo qué sé, cómo hacer un backtest o algo de order flow, que también lo tengo pendiente, pues no sé, ya veremos a ver también por dónde podríamos derivar los futuros contenidos. Bárbaro nos dice que calma, que los fundamentales no dicen eso. Te refieres con respecto al SP500 a la posibilidad de caer. Bueno, yo, como comenté al principio, yo no tengo conocimiento suficiente como para hacer valoraciones justas acerca de lo que es probable que haga el mercado en términos fundamentales. Entonces lo que hago es pues, retirarme de ese apartado porque no es el mío, porque no controlo y porque soy muy escéptico también acerca de la gente que hace ese tipo de valoraciones. ¿Por qué? Porque me parece tan complejo. Me parece tan complejo que alguien desde su casa pueda hacer un análisis fundamental, ojo, ajustado a la realidad o lo más preciso posible. Me parece tan complicado que no creo o que estoy casi seguro de que la mayoría de veces son erróneos o no están ajustados totalmente a la realidad o hay algo que falla, ¿vale? Porque es demasiado complejo. Tanto a nivel, bueno, esto es lo peor. O sea, si te pones a analizar a nivel macro la salud de la economía norteamericana, pues te puedes morir seguramente. Porque habrá mil cosas que no sepas. Porque hay gente que sabe o que en teoría sabe y palma. Porque no acierta o no acierta en el timing. Eso es súper importante. Imaginaos también y ahora vamos a ir con agarro del compañero que está. El compañero que está. ¿Y este cuál cojo? Ay, se me ha ido.
Hay muchos compañeros que están pillados en Nagarro. Creo que esta es una acción que lleva, ¿cómo se llama? Alejandro Estebanán, si no estoy mal. Y ¿qué queréis primero, Nagarro o mi enfoque sobre Elliot? Instrucciones PC. ¿Tienes alguna opinión sobre ondas de Elliot? Otras metodologías como Elliot. Y Sergio, me gustaría escuchar tu opinión sobre Elliot. Pues mira, yo no soy, o sea, no la considero una metodología lo suficientemente robusta como para que sobre ella, pueda sostener una estrategia operativa en el medio y largo plazo. No la considero. ¿Por qué? Porque hay que entender que el apartado subjetivo dentro de un sistema es la pieza más débil que tenemos, o que tiene en ese caso ese sistema. El apartado discrecional, o sea, nosotros, como sujetos, somos la pata más débil dentro de una estrategia, de un sistema de trading. Entonces, abordar los mercados con metodologías que son tremendamente subjetivas, para mi caso, por ejemplo, la sonda de Elliott lo es, pero hay gente que dice que Wyckoff también lo es, y lo es en cierto modo, evidentemente si no tienes el conocimiento adecuado, pero abordar, como digo, el caso de metodologías terriblemente subjetivas, pues yo creo que no te aporta una ventaja. Bajo mi punto de vista, yo no soy defensor de esa metodología, conozco lo más básico, evidentemente no puedo dar una opinión muy fundada acerca de... Me voy a cambiar, hombre. No puedo dar una opinión muy fundada acerca de realmente la confianza o cómo aborda el mercado si hay lógica, ¿no? De alguna manera en sus principios y no tengo realmente una opinión muy fundada, pero sé que es demasiado subjetivo. Lo poco que sé, evidentemente, sin meterme en ese charco, lo poco que sé, pues creo que es realmente subjetivo. Entonces, como digo, metodologías subjetivas que no se basan en una lógica subyacente real, que es la diferencia y en lo que todos debemos buscar, la diferencia entre Elliot y Wyckoff, que es, joder, porque Wyckoff trata de analizar la oferta y la demanda, la interacción entre compradores y vendedores, en analizar, en ver, en determinar quién tiene ese control del corto plazo, hacia dónde es probable que se dirija el mercado y en última instancia analiza el verdadero motor del mercado, que es esa interacción continua comprador-vendedor, es oferta-demanda. Elliot, me dices que 1, 2, 3 ABC y que es así. ¿Y cuántas veces no está modificando los conteos? ¿Y cuántas veces no hacer así? 1, 2, 3 ABC y te dicen, y ahora ya te planto de nuevo el 1, 2, 3 y ya para arriba. Y resulta que no sale y dice, no, pero es que esto no es 1, 2, 3, sino 1, 2. Y aquí ya falta el 3, ¿sabes? O sea que como que le veo, teniendo desde un punto de vista crítico, con todo, no solo con el trading, yo soy muy crítico con todo y mi apartado más crítico no me permite ver más allá de eso. O sea, lo veo demasiado subjetivo. Es como que, vale, es 1, 2, 3 ABC, con las variantes y las historias que me parece perfecto, ¿no? Pero es que he visto tantas veces eso de que el ABC resulta que no es el 3, pero es el C, y en vez de es la quinta con B y es la cuarta con no sé cuánto, y es la tercera con no sé qué, es como que hay tantas justificaciones para cada uno de los comportamientos que dices, pues macho, pero entonces ¿qué hago? O sea, aquí no se trata de acertar, se trata de operar. O sea, a mí no me vale de nada que aciertes cada vez que a toro pasado. Yo quiero que me des escenarios sólidos, que me otorguen cierta confianza en el momento presente y encima que tengan lógica, ¿vale? Pero yo creo que es que ni ellos mismos, porque además aparecen también varios enfoques sobre Elliot, uno más arcaico, otro más operativo, no sé qué, bueno, historias. Yo creo que ni ellos se han parado a hacer un análisis exhaustivo, me refiero a los divulgadores o a la gente que intenta enseñar o que opera con Elliot, un análisis exhaustivo acerca de, vale, vamos a encontrar la manera más óptima sin engañarnos, ¿vale? Sin engañarnos, porque al final, eso es lo que te digo, es que estoy harto de ver modificaciones
de conteos. Entonces, me genera dudas. Vale, simplemente me genera dudas. En mi experiencia funciona bien en impulsos, pero con rangos Wyckoff tiene una mayor objetividad. Vale, pues será eso. Bárbaro dice que es un acto de fe y que se lo inventa sobre la marcha. Ya te digo, yo soy muy crítico y a mí, o sea, pero claro, yo soy demasiado crítico porque yo la única metodología que, bajo mi punto de vista, tiene cierta lógica, nos aporta cierta ventaja a la hora de operar en los mercados, vuelvo, la única metodología discrecional que nos aporta eso, para mí es todo lo que tiene que ver con analizar esto. Es que mis gráficos son esto. Precio y el volumen. Como mucho te tiro un perfil. ¿Vale? Como mucho te tiro un perfil. Para ver lo último. Precio y volumen. Me da igual volumen vertical. Bueno, no me da igual, pero precio, volumen, vertical o horizontal. Ya está. Y a partir de ahí, pues empiezas a hacer, plantear escenarios y a identificar, pues eso, quién tiene el control. O sea, para mí la metodología Wyckoff es la única que realmente te explica con lógica, con objetividad, lo que puede estar sucediendo en el mercado. Siempre, como siempre, además, sobre todo, no nos apoyamos en ese apartado más. Ahí no se ve la esta. Como decía, precio y volumen, tanto vertical como horizontal. Como siempre, apoyados en algunos de los pilares fundamentales, que es el contexto, la importancia del contexto, la importancia del mapa de ruta y la importancia de analizar correctamente quién es probable que tenga el control. Vale. Vamos a mirar también el WTI, que también lo operamos y lo hemos sacado un buen beneficio. Vladimir nos dice, si compro el curso, ¿por cuánto tiempo tendré acceso? Vitalicio, Vladimir, hasta que fallezcan tus nietos. El curso va a estar ahí ya por siempre, ¿vale? El acceso es vitalicio, a tu ritmo, no hay ningún tipo de limitación y me tienes cuando haya que resolver alguna duda, a mí, a la comunidad, así que sin problema con eso. Venga, vamos a ver Nagarro. Los que estéis en Nagarro, confirmadme que este es el ticker porque no tengo ni idea, ¿eh? Yo le he dado aquí el primero que me ha salido, pero no sé si es este. Bueno, pues aquí tenemos uno de los problemas con bienvenidos a la problemática que nos genera y que nos proporciona el análisis fundamental, amigos. Esta es la problemática que nos genera. No sé cuándo en este caso Alejandro empezó a comprar este activo, pero imagínate que compró aquí. ¿Qué hacemos con todo esto? Coste de oportunidad. Es que hay una cosa que se llama coste de oportunidad que no tenemos en cuenta, que es muy importante, que yo no puedo tener el dinero ahí 3 años parado. Que el análisis fundamental está muy bien, pero cuando sale bien, ¿dónde está ese punto de ese stop loss? De verdad que alguien me lo explique. Porque si resulta que cuanto más cae, más barato es y no ha cambiado sustancialmente nada, o sea, una empresa que los resultados no son acordes a sus expectativas, o que no genera beneficio, o que tiene cada vez más deudas, ¿qué pasa? ¿Que todo eso es bueno? No sé si es el caso de Nagarro, ¿eh? Pero quiero decir, una empresa que cae no sé cuánto por ciento en 1 o 2 años, es como para seguir ampliando posiciones. ¿Hasta qué punto quiero decir? Y voy. ¿Cuál es el punto máximo en el que dices, vale, estoy equivocado en mi tesis? ¿Cuál es? Cero. ¿En cero querrías comprar más? 73 no es, ¿no? Entiendo que hayas vuelto a comprar porque la tesis se mantiene. ¿Será 60, 50, 30? ¿O seguirás comprando? O sea, ¿en qué punto los analistas fundamentales, los value, sobre todo, determinan que me he equivocado? Cuando hacen default, cuando te manda la carta de impago, ¿no? O de que ha saltado un escándalo y ahí nos quedamos. No sé, pregunto. Esto es como, y me voy a meter en un barro, como los youtubers que se van a Andorra o fuera de España.
Dice, no, es que tienen que pagar más. Sí, pero, o sea, ¿hasta cuánto es legítimo no quejarse? Un 20% está bien, un 40% está bien. Un 50%, bueno, 50%. Y algunos se van. ¿Un 60% está bien? ¿Un 70% está bien? ¿Un 80% está bien? ¿Hasta cuándo es legítimo quejarte de que es abusivo el expolio fiscal que nos hacen a los ciudadanos? Hasta el 99, el 95. Sobre todo para aquellos que dicen, ya se va el youtuber de turno no sé dónde. eh, Evidentemente, porque le está quitando la mitad o más de lo que genera. Eso es inconcebible. Pues esto es prácticamente lo mismo. ¿Hasta qué punto, hasta qué punto es viable mantener esa posición? ¿Hasta que se vaya a 40 y hayas perdido el 95% de la posición? No sé, eso es para pensarlo, ¿eh? A lo que vamos. Bueno, voy a contestar a uno. Rodier, ¿tu pago es vitalicio o tienes algún acompañamiento más personalizado? Vitalicio, los vídeos y los directos que hacemos, que generalmente son cada 4 semanas. O sea, no puedo, imagínate que tuviera que hacer un seguimiento de todo el mundo. El precio es ridículo. Ni 500 euros para todo el contenido que da. Si encima te hago seguimiento, pues ya solo me queda hacer una cosa más. Vale, ya he contestado. Joder, 3 veces, Rodier, lo has preguntado. Técnicamente, pues técnicamente, evidentemente, debilidad, pero no lo digo yo. O sea, y no es de ahora, esto viene de mucho más atrás. Vale, técnicamente es muy débil. Estructuralmente, pues podemos tener ese límite por arriba más o menos bien delimitado y no sé, me cuesta ver un límite por abajo. Podemos establecer como ese quizás. ¿Vale? Está muy jodido. O sea, claro que eres un cachondo, Rubén. Menuda cosa me has descubierto. Estaba hace unos meses en 140, ya está en 73 y me dice que está jodido. Pues macho, pues por no decirte otra cosa. Pero en el más corto plazo, o sea, en el más corto plazo, esta es la estructura. Vale. Yo de aquí, de hecho, tiraré un perfil desde la última salida hasta aquí. Es que en realidad esto está para casi seguir vendiendo. Ojalá que no y ojalá que salga bien, pero es que está para seguir vendiendo. Yo esto no lo compraría ni con tu dinero, sinceramente. O sea, yo no tocaría absolutamente nada. Y si sigue cayendo y ya vas palmando un dinero, pues yo qué sé, pues aguántalo, porque en algún momento, al final siempre jugamos a lo mismo, ¿no? Siempre jugamos a que esto sigue cayendo y en algún momento me hace una de estas, ¿no? Y te recuperas. Como aquí, pues bueno, vale, sigue cayendo, sí, pero en algún momento me hace una de estas. Yo solo quiero que me haga una de esas y salirme, ¿no? Pues juega eso. Pero te digo yo que esos juegos a la larga salen mal. Posiblemente esta no sea el caso, porque al final, si es normal que está, ¿cómo hemos dicho que se llama? Alejandro también con su fondo True Value metido aquí, pues evidentemente será porque no es mala acción, ¿no? Entiendo. Pero yo lo que te critico es un poco los límites joder, de la operativa. Yo eso lo critico porque no me parece un enfoque sólido. Y cuanto más cae, más compro. Pues chico, yo cuanto más cae, más compro, te lo puedo hacer en el SP500. Cuanto más cae, más compro. ¿Por qué? Porque me ha enseñado en toda su historia que es una apuesta ganadora. Vale. Pero esto es ganadora. Una empresa que lleva desde 2021, o sea, tan buena es la empresa como para que solo con 2 años de vida, que va a ir ya puestos aquí, se va a ir a mínimos, prácticamente seguro. ¿Tan buena es como para mantener esto a toda costa? Para mí no. Para mí no. Patillas. No, lo que pasa es que tenía necesidad de conocer eso. Ya está. El pago es vitalicio, pero no hay acompañamiento, Rodier. Acompañamiento porque si no, no hago más cosas. Y eso tampoco puede ser. Bueno, si con un poco de suerte
esto empieza a recuperar esa zona, ¿vale? Si con un poco de suerte nos metemos por arriba, vale, la cosa cambia, ¿vale? La cosa cambia, posiblemente nos vayamos a visitar esta parte superior, ¿vale? Y ahí estará la clave. O sea, para mí el sentimiento es muy bajista, muy negativo y no me gustaría haber comprado esto, ¿vale? Si al final todo esto se confirma como una acumulación, pues aquí es una buena idea para comprar, por ejemplo. Repito, tendría que haber algo muy bueno como para, aún así, valorar la compra. Pero la cosa cambia, no es lo mismo querer comprar aquí, ¿vale? Por eso el análisis es reactivo siempre y depende de cómo se está comportando, de cómo reacciona a los eventos del mercado. No es lo mismo comprar aquí que comprar aquí. Esto parece una tontería, pero mucha gente no lo entiende. Comprar aquí es comprar en debilidad absoluta, con la probabilidad latente de que esto siga cayendo. O sea, no tiene ningún sentido. No es inteligente comprar ahí. Lo inteligente es comprar aquí. Por algún motivo extraño, era la entrada óptima o la que prefería Richard Wyckoff. Por algún motivo extraño. ¿Sabéis cuál es ese motivo extraño? Que el mercado ya ha hecho esto. Vale, bueno, en realidad sería algo tal que así. Impulso y comprar en el retroceso. En este punto ya tenemos la sacudida como primer elemento desequilibrador del mercado. Ya tenemos la muestra de fortaleza como segundo elemento de continuidad que añade a mayor fortaleza de fondo al contexto. Y como tercer elemento tendríamos el potencial evento de testa ruptura. Vale, o sea, no tiene nada que ver. Principiantes o compañeros que tengan dudas acerca de las óptimas entradas, esperar siempre a esto. Aquí. Tras haber visto esto, la sacudida y la muestra de fortaleza. Clave. Vale, clave. Vale, Sergio, ya comentaste, ya analizaste Bitcoin. Sí, hemos estado una hora analizando Bitcoin. ¿Qué más, chicos? Instrucciones PC. Rubén, ¿recomiendas algún libro aparte de los tuyos sobre Wyckoff? Recomiendo. A ver, el de. Recomiendo este. ¿Vale? Sí, Juan, ahora miramos. Ahora miramos el este. Y Disney también, no os preocupéis. David Weiss, ¿vale? Para mí recomendable. Le da un punto distinto a lo que viene haciendo Wyckoff, más operativo. Para mí me gustó mucho, ¿vale? Súper recomendable. Dice Javi García que Weiss dejó de lado a Elliot. No sabía que Weiss hubo una temporada que hacía Elliot. Y evidentemente el que dice Marco, que era el que iba a buscar ahora, el doctor Han Pruden, lastimosamente fallecido. La sensibilidad del top trading, que aunque no parezca, tiene un apartado muy bueno sobre. Bueno, muy bueno no. En realidad es bastante clásico, ¿no? El apartado que tiene sobre la metodología Wyckoff es muy clásico, pero mira, no sabía que lo había traducido Enrique. Tiene un apartado muy bueno sobre Wyckoff, ¿no? Muy importante también. Además de Wyckoff, tiene otras muchas cosas también que le dan, de esas que son buenas, que le dan objetividad al asunto, ¿no? Y cosas que a mí me gustan. Sobre VSA, pues el de Anna Cooling. ¿Vale? VSA, quizá de los más completos. Evidentemente también, bueno, aquí nos aparecerá por abajo. Nos aparecerá el de. Bueno, estos no, porque son los mejores, son los míos. No nos aparece. El de Márquez. En español, de Máster de Márquez sí, porque además lo tradujo también en Enrique Díaz de Cantos. Quería buscar otro que no me aparece, solo me aparecen los míos. Que es el que trabajó con Tom Williams. No me sale. Vale, Gavin Holmes. Este está en español, aunque yo recomendaría encontrar alguna versión en inglés, ¿vale? Que es el que yo leí y que me gusta, porque, bueno, al final
las traducciones algunas veces distorsionan un poco el mensaje. Este está en inglés, ¿vale? Este está en inglés. Si bien es cierto que si nos vamos a mi página, web, aquí está compartido un resumen bastante completo que de un compañero que me lo compartió, vamos, que el resumen es suyo. Aquí tienes todos estos resúmenes, ¿vale? Estos son los libros que al final yo te voy a recomendar, ¿vale? O sea, sin haberlo mirado ya sabía que iban a estar ahí. Y estos son resúmenes en español de estos libros, que muchos de ellos solo están en inglés, ¿vale? Resumen. Y este fue Agustín el que hizo el resumen, ¿vale? Muy bueno. O sea, fijaos que al final dentro de mi página web hay un montón de contenido gratuito, o sea, impresionante. Todos estos son resúmenes que yo he hecho de libros. O sea, todos estos son míos o sea, para mí, donde yo los traducía para mi beneficio. Todo esto son traducciones a manopla, ¿vale? Es prácticamente todo el libro. Libros que eran muy buenos como este, pues está prácticamente todo traducido. Es que me hacía hasta esto, los gráficos. O sea, es tremendo. Y este, por ejemplo, no está en español, creo. Ah, sí, perdón. Este es el que hemos visto que estaba traducido también por Enrique, pero no estaba en español hasta hace poco tiempo. Yo lo traduje. Vamos, lo traduje mis apuntes, no sé 100%, pero es un gran parte, ¿no? Del libro. Igual el David Weiss, que este creo que aquí está traducido también, lo más importante, ¿vale? Con un montón también de gráficos apoyando. O sea que meteos en mi página web porque hay un montón de cosas sobre este asunto y sobre más. También otro apartado que a mí me gusta mucho son el apartado del análisis cuantitativo, y también tengo 2 libros aquí traducidos. Creo que tengo alguno más pendiente de subir, que son pues un poco los más icónicos dentro de este apartado de análisis cuantitativo. Echarle un vistazo a la página porque es bastante buena. ¿Qué más? Sí, efectivamente, operar bajo la sombra de dinero inteligente. Es lo que hemos visto. Los tuyos los mejores sin duda. Efectivamente, Marcos. Estoy contigo. Nada, gracias a ti por haber venido. De pedo hablo español como para leer un libro en inglés. Pues nada, ahí tenéis la página web para lo que necesitéis. ¿Qué más? Ángel Iván, buenas tardes. ¿Podría describir algún gatillo utilizado con velas de volumen en la metodología? Gatillos de entrada. ¿Dónde tengo yo? Es que no te quiero enseñar. Tengo algún vídeo. En YouTube puede ser. A ver, déjame un segundo. Mira, nos vamos a meter en el curso, hombre. Vamos a meter en el curso. Lo podéis ver, ¿verdad? Cállate, hombre. Todo esto que está pendiente por subir. Planteamiento de escenarios, no. Gestión de la posición. Entradas. ¿Escucháis el audio del vídeo? ¿Se escucha? Me llegarán súper tarde los mensajes. Le he puesto el play antes. ¿Se escucha? Sí, genial. Marcos, a la próxima. ¿Se escucha o no? Que me habéis confundido. ¿No se escucha? Bueno, da igual. ¿No se escucha? Pues nada, ya intentaré arreglarlo. Vale, aquí hablamos de los gatillos. Patrones de velas. Al final, en definitiva, es esto, ¿no? Vela de intencionalidad, con rango amplio, volumen alto y cierre en extremos, ¿vale? Esas son algunas de las representaciones que podemos tener, pero evidentemente hay 1000, ¿no? Al final, si buscamos algo de esto, que definitivamente, ¿qué es lo que nos sugiere? Pues que hay intencionalidad más allá
del movimiento del contexto general. Esto identificado justo en ese momento exacto donde queremos ver esa participación, esa última participación, nos da mucha confianza, ¿no? Tenemos patrones de velas, que todo esto al final es lo mismo. Vale, esta es la importancia también de entender otro concepto clave, como es el de fractalidad del mercado. Sprint de una vela, vale, una vela, sprint de dos velas. Esto es exactamente lo mismo que esto. Esto es exactamente lo mismo que esto. Y así sucesivamente. Todo es lo mismo que lo anterior. Lo que pasa que evidenciado o representado con un mayor número de velas o barras. Pero todo es lo mismo. Vale, todo esto es lo mismo. Esto es lo que yo utilizo para entrar. Gatillo de entrada. Todo esto es lo mismo. Vale. Pasa que no es lo mismo observar toda esta acción del precio en un marco temporal de 5 minutos, pero si tú te vas a 15 minutos o 20 minutos o 30 minutos, vas a ver esto. Vas a ver que el mercado ha caído, que el mercado cae, que el mercado internamente ha caído, que se produce una absorción, ¿vale? Que se produce una absorción y que luego revierte fuertemente al alza y que luego revierte. O sea, es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, me da igual cualquiera de estas representaciones. Cuando ya entiendes, que es la clave que otras metodologías no enseñan, cuando ya entiendes los conceptos, el funcionamiento, lo que es importante y lo que no, todo esto es Wyckoff, entender esto. Que me da igual que sea una representación de una vela de 2 o de 3, es exactamente lo mismo. ¿Vale? La clave no está en diferenciar eso. Al final todo se basa en esto, ¿no? En el agotamiento, en la absorción de la iniciativa. Me da igual que sea en una, en dos, en tres o en 20 velas. Es lo mismo. Todos los patrones de reversión tienen la misma anatomía. ¿Ven? La misma. Distinto es esto. Distinto es el caso en el que la vela bajista se queda por encima. En este caso, que sí, se queda por encima. Aquí ligeramente la alcista por encima de la bajista y aquí bastante más. Entonces, dentro de eso sí que hay grados, ¿vale? No es lo mismo que la vela alcista, que es la definitiva, la que nos otorga confianza, o sea, cierre por debajo, que cierre ligeramente por encima, a que cierre muy por encima. El sentimiento de la rotación, el sentimiento de la reversión son distintos, ¿vale? Entonces eso es clave de entenderlo. Os invito a que accedáis al curso y que podáis disfrutar de este y 1000 contenidos más que os convertirán en millonarios. No, mentira. Vale, vamos a terminar viendo el petróleo, que me habéis comentado por ahí y que casualmente también le estaba haciendo seguimiento. ¿Dónde lo tengo? Materias primas. Gas natural también le hemos estado haciendo seguimiento. Petróleo, ¿vale? Ya hablábamos de esta posibilidad. De esta posibilidad. Ya creo que está por aquí, incluso más arriba. ¿Por qué esta posibilidad? ¿Vale? Importante esta dinámica bajista, importante este movimiento que revierte al sacudir ese mínimo previo, y esto es súper importante. Esto es súper importante. Y esto no te lo da si no comprendes conceptos tan clave como que a veces es más importante lo que no hace el mercado que aquello que sí que hace. ¿Vale? Este concepto es súper importante. Es igual de importante aquello que no consigue hacer el mercado que aquello que sí consigue hacer. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que es igual de importante o más que el mercado no tenga la capacidad de alcanzar estos mínimos a que sí la tenga. Porque si el mercado, fijaos la dinámica, la dinámica era esta. Está rotando continuamente entre los límites inferior y superior de esta estructura bajista. Si llega a un punto en el que el mercado, hasta por 4 ocasiones, no tiene la capacidad de seguir con esta dinámica, ¿vale? Ahí hay algo. Ahí hay algo. ¿Vale? Esto es súper importante. Si es verdad que lo hizo aquí, pero aquí ya es como que ya no ha podido. ¿Vale? Entonces, ahí está la clave. Y ya planteamos esta posibilidad. También, evidentemente, porque veníamos de esto, de sacudir esos mínimos, de la fuerte reacción alcista y de que el mercado, si lanzábamos un perfil, había recuperado el valor a low. ¿Vale? Principios operativos con área de volumen. Si el mercado intenta salir de un área de valor y es rechazado, pues lo más probable, hasta hablan de un 80% de probabilidad, que el mercado vaya a visitar el extremo superior. Entonces, ahí está un poco conjugando todo, ¿no? Clave, fundamental. Eso es vital. Y bueno, pues el petróleo, comentamos esa posibilidad. Evidentemente se fue hacia ahí. Y aquí comentábamos esto.
Ojo que estamos abordando una zona donde, vale, pues es posible que a lo mejor se genere cierto desequilibrio, como fue. Vamos a ver el gráfico a tiempo real. Esto lo quitamos porque no me interesa. Eliminar dibujos. Y ahí estamos. ¿Vale? Alcanzó esa zona donde consideraba también zona de confluencia. Zona de confluencia y vale, pues ha generado cierto rechazo. Bueno, para mí hay que dejarlo. Hay que dejarlo, hay que ver cómo interactúa aquí. Volvemos a lo de siempre, ¿no? Vamos a ver en este nodo de volumen, que además coincide con el BIPOC, se ha quedado el BIPOC por arriba. Es un perfil que de alguna manera nos puede identificar cierta fortaleza de fondo, ¿no? Más que nada por la forma que tienen, que se queda la parte más prominente del volumen por arriba, ¿no? Y abajo se queda una subasta muy bien acabada. Vamos a ver, porque aquí se puede generar, pues bueno, pues viniendo de esa acumulación, se puede generar algo tal que así. Vale. Mi escenario principal, aunque venimos de sacudir aquí, perdón, aunque venimos a sacudir estos máximos, yo le voy a dar margen, sobre todo porque estamos en el BIPOC, y si aquí genera nueva reacción alcista, posiblemente nos vayamos a máximos. Vale. Cosa distinta sería que lo perdiera. Si lo pierde, me parecería altamente probable que nos fuéramos a visitar de nuevo esta zona. Vale. Esta zona correspondería con esta zona. Entonces, si esto lo pierde de manera efectiva, empieza a cotizar por abajo, al menos este nuevo movimiento sí que le esperaría. Sí que le esperaría. Y quizá empezaría a observar la posibilidad de ir a buscar el valor a low. ¿Vale? Probablemente suceda eso. Esos son otros escenarios. Que desde donde está genere reacción suficiente como para volver a enviar al precio arriba, desde ya, sin perder el nivel. Y si lo pierde de manera efectiva, recordadlo de manera efectiva, que eso quiere decir que genere varios cierres del precio por debajo del nivel, es probable que vaya a visitar de nuevo el valor a low del perfil. Vale, altamente probable. Disney. El ticker de Disney. ¿Veis? Esta no la tengo. Vamos a ver cómo se encuentra. Pues se encuentra mal. Se encuentra bastante mal en relación a lo más inmediato. En el curso hablo también de esto, ¿no? De qué es lo que no queremos ver, sobre todo al principio. Hablo de un módulo de esto. Yo al ver esto, yo no entro aquí. O sea, yo al ver esto, yo aquí no entro. Fijaos lo que hace. Movimiento de ida y de vuelta. Yo me alejo. O sea, con la cantidad de acciones que tenemos disponibles en el mercado, cotizables. Pero ¿para qué no metemos ahí? Yo no me meto ahí. Es imposible. Porque yo no sé qué ha pasado. Como comento siempre, yo a nivel fundamental no lo sé, pero distribución, movimiento bajista y vale, ahí está. Hasta, o sea, lo que es imborrable es todo esto. Es esta muestra de debilidad que ha hecho pasar el precio de 190 a 86. Y no hace tanto, ¿eh? O sea, eso es del año pasado. Quiero decir, joder, hay otras acciones que de igual capitalización o más, o sea, y acciones growth, no sé, otro tipo de activos que te pueden aportar mucha mayor confianza que esto. O sea, al ver esto, un movimiento de ida y vuelta, yo ahí ya no me meto. No me meto, porque tengo que verlo muy claro aquí como para valorar eso. En cualquier caso, aquí que vemos. Máximos y mínimos también decrecientes. ¿Por qué esto no puede seguir así? Con esta dinámica haciendo nuevos mínimos. Yo no veo una gran rotación horizontal ahí, no veo una gran lateralización. Yo lo que veo más bien es cierta pendiente. ¿Vale? O sea, para mí esto es no tocar. Yo esto no tocaría como mínimo, pero vamos, como minimísimo. A que haga esto el mercado. Que me sacuda bien aquí, que me deje un buen patrón de disminución del volumen ahí y si me puede recuperar la zona de valor de un perfil que tiremos manualmente, entonces sí, ¿vale? Pero si no, yo ahí no me meto. No me metes en ese tipo de cosas. Vale. Sebastián, ¿qué expectativas le ves al trading? ¿A qué te refieres? El trading es el mejor negocio para perder dinero.
para el 99% de la gente, o el 95 o el 90, me da igual. Vale. Entonces yo, si alguien me pregunta, siempre le digo, no te metas, porque vas a pagar mala pasta. No tiene necesidad ninguna. Ahórratelo y dedícate a otra cosa. Porque lo normal es palmar pasta. Porque yo siempre comento que dos de los aspectos necesarios para lograr cierto éxito en esto o en cualquier otro ámbito es el esfuerzo, el conocimiento y la experiencia. Entiéndase esfuerzo y conocimiento como en el mismo saco y luego experiencia. Esfuerzo y experiencia. Perdón, conocimiento y experiencia. Conocimiento pues te puede dar, como mis libros, como mi curso, que te va a cortar, ¿no? De alguna manera esa curva de aprendizaje. Pero eso no es todo. Eso es insuficiente. Necesitas experiencia, necesitas horas y horas y horas de pantalla. Necesitas entender que esto no se puede operar. ¿Y cuándo se entiende eso? Cuando palmas pasta. Necesitas entender que en Nagar no se puede operar. ¿Y cuándo lo entiendes? Cuando palmas pasta. Tienes que llegar a un punto en el que digas, así de primera, vale, esto no, otra. Vale, esto no, otra. ¿Por qué? Porque no te guste, porque no te da confianza. No hace falta que te pares ahí a pensar y a mirar y a analizar detalladamente esto sí. No, no, o sea, los análisis como empiezan, gráficos superiores siempre. Gráfico semanal generalmente ya nos sirve para darnos una buena muestra de lo que es el análisis del contexto del más largo plazo. Gráfico semanal, diario, a veces mensual. Y a partir de ahí vas bajando. Si en el gráfico semanal ya no te gusta, porque es una acción bajista, ¿para qué vas a bajar? Ya no me gusta, yo me voy de ahí. Me voy a otra, pues será por acciones. Entonces, pero eso que te lo da la experiencia de meterte en castañas como esta y palmar pasta. Vale, entonces, esa experiencia de ir ganando un poquito, de ir ganando un poquito más, de perder un poquito, de perder mucho, de cómo te sientes, la emoción de entrar y de salir, saber cómo se hace una buena gestión de riesgo, horas de pantalla, ¿vale? Alimentando tu subconsciente una y otra vez con estructuras similares. Entonces, es complicado. Vale, yo comento que es complicado, que es una tarea realmente compleja y tiene momentos buenos, momentos malos y que lo más normal es que no se logre las expectativas de uno. Vale, bueno, eso ya lo sabemos todos. Aquí nos pensamos todos que somos los Messis, pero aquí no. O sea, no hay ni Messi ni Cristiano. Eso habrá uno o dos. Lo normal que es, lo normal para un trader retail como nosotros es que seas un Arbeloa, que seas un, qué sé. Bueno, Arbeloa ya fue. Que la gente se mete con él como si fuera un pedazo de cojo y soy campeón del mundo. O sea, no creo. Lo más normal que es que seas un jugador de segunda división, de tercera, alguno de primera, pero en equipillos. Vale, lo normal no es que seas un Messi, un Cristiano de coña. Ese es el chino que hay en no sé dónde, que ha doblado 1000 veces la cuenta y que tiene no sé cuántos millones. Pues ese es el Messi del trading. Pero lo normal que es que seas un enclenque de segunda división como somos todos. Y que ahí pues más o menos te mantengas. Vale. Que hagas muchas cosas bien y hagas otras tantas mal. Pero muchas veces me preguntan, no, vivir del trading, no, esto es que no es inteligente. Pero ¿cómo no entendemos eso ya? Que no es inteligente, que no tiene nada que ver la operativa sin tener esa necesidad de ganar dinero, con la operativa tranquila de que tienes el sustento ya asegurado. No tiene nada que ver. O sea, no busquéis el vivir de esto únicamente. No es inteligente. No es inteligente. Probad otras cosas, meteros en otros negocios, entrar en algún otro trabajo. ¿Vale? O sea, no viváis de eso, no intentéis vivir de eso, porque la presión a la que te metes no la vas a soportar. Cuando te venga una mala racha, un drawdown, estás muerto. Bueno, chicos, casi 2 horas. Dejamos las siguientes preguntas para otro directo, ¿vale? En la empresa apuntadlas si queréis y en el próximo directo lo comentamos, ¿vale? La de AME, que no la conozco, y LibraCaz en 5 minutos o lo que sea. Ahora mismo no hago intradía, nos pregunta Counter, pero sí que lo he hecho, ¿vale? He hecho mucho tiempo intradía. Y bueno, es decir que he tenido mejores resultados con la operativa más de medio plazo. Vale. Nada, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias a los que habéis estado ahí la mayor parte del tiempo. Suscribiros si estáis viendo en Twitch, también en YouTube. Dale like, compartidlo. Y espero que os haya parecido interesante, ¿vale? Para todo lo demás, pues aquí tenéis el curso. Para mí es brutal y más ahora que hemos metido ese contenido del Volume Profile. Así que dadle una oportunidad. Sabéis que tenéis la garantía de devolución, que tenéis
el acceso a esto, las actualizaciones y que, vamos, que seguro que cumple con vuestras expectativas. Sebastián nos comenta. Entiendo que debe tomarse como una profesión. Llevo unos 3 años haciendo trading y es muy cierto lo que dices. He pasado por muchas emociones y presiones. Finalmente, uno termina donde uno termina dándose cuenta. Sí, al final eso te das cuenta, sí. Dejadme que a ver si puedo compartir lo del Discord. Vale, sí, creo que por aquí lo tengo. Discord. A ver si lo podéis ver. Y si no, eso es, vale. Accederéis al servidor, dadle al canal de id, al canal de bienvenida, le dais al check para que podáis escribir en el canal, en el chat común. Y recuerdo, los que tengan los 3 libros comprados o el curso, que me envíen un mensaje, da igual, al email o alguna de mis redes sociales para dar acceso al Discord Premium. Vale. Sin más, me despido, que espero que os haya gustado el directo y nos vemos próximamente. Vale. A ver, Andrés, por último. A tu comunidad de Discord entra todos o los que compran, eso es lo que estaba diciendo. Hay una parte de la comunidad que es totalmente pública, que es todo esto de seguimiento, o sea, el chat en inglés y todo lo demás. Ay, perdón, que no se ve. El chat en inglés y todo lo demás es abierto, es público y lo único que es privado es este apartado premium, donde están, pues como digo, la gente que ha comprado el curso o que ha comprado los 3 libros. Vale. ¿Qué opinas de gestoras como Darwinés que ofrecen estos planes como Darwin Cero para acceder a capital? Me parece una muy buena opción, me parece muy interesante. Yo estoy dentro, estoy probando unas estrategias y lo recomiendo. No he tenido que dar nunca con ellos. Lo he recomendado incluso eh, sin promociones y sin nada de por medio. Así que dentro de la nebulosa que hay dentro de la comunidad de trading con respecto a los brokers, para mí es un broker recomendable. Vale, vale, chicos. Abrazo a todos. Nos vemos. Muchas gracias por estar ahí y un saludo. Cuidaros.